de estar, de estar con el ser humano. Y Dios siempre ha querido que le sigamos a Él. Pero lamentablemente, desde el principio hemos desobedecido. Y a veces medito en el diálogo que tenía Dios con Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron creados de una manera especial, santos, puros. Ellos eran puros y santos. ¿Y cómo dialogarían con Dios? ¿Cómo lo miraban a Él en su santidad? Porque sinceramente Él los trajo al jardín de leer puros y santos, ¿sí? Y fue una manera para enseñarnos el libre albedrío y también muchas cosas, a que sigamos reglas, a que prefiramos siempre lo mejor y tenerlo por sobre todas las cosas. En Génesis capítulo 3, cuando cae Eva en la mentira de Satanás, y versículo 8 dice que y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sería la primera vez que Dios se paseaba con él en el día para hablar con ellos. Yo creo que no, yo creo que había una comunión, un diálogo, un buenos días, un buenas tardes, algo, porque dice que creó él la tarde, la mañana y la tarde en un día, ¿sí? Y ¿cómo sería ese diálogo del tú por tú con él? Fue algo maravilloso que escuchar personalmente la voz de Dios. Yo creo que fue algo espectacular para Adán y para Eva. Y no sé en qué forma lo mirarían, pero escuchando, porque dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Entonces, ¿por qué dice aquí que tuvieron miedo? Porque ya habían pecado, sí, pero antes no muestra la Biblia que había miedo. Entonces, había una comunión con ellos. Había una comunión con ellos muy linda, muy hermoso, ¿sí? Pero viene entonces el desastre y cayeron de la gracia del Señor, de la vida eterna, ¿sí? Pero Dios continuó con hombres y mujeres y vemos en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 21 al 24. Aquí miramos algo muy importante con un varón de Dios que dio testimonio. Hablamos de Enoc. Dice que Génesis 5, 21 al 24, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de haber engendrado a Matusalén 300 años y engendró hijas y hijas. Y fueron los días de Enoc 375 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo sería esa comunión? ¿Cómo fue que Enoc caminó con Dios?
qué bendición, algo grandísimo. ¿Cómo fue ese caminar de esta persona que hasta inclusive se lo llevó, sí? Dice que 24, y caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué hermoso. En el libro de Hebreos se habla de esta historia. Hebreos capítulo 11, verso 5. Quiero que vamos allí. Hebreos 11, 5. Nos dice tan hermoso, dando testimonio de este hombre. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y la última parte es lo más interesante. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Qué hermosura, qué bello. Antes de ser traspuesto, tuvo testimonio en estos años que Dios le dio. La gente lo veía, la gente conversaba con él, la gente estuvo con él. Y antes de Dios traspasado, dice que tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Entonces, la intimidad con Dios desde aquel entonces era algo maravilloso, algo espectacular, algo grande. En Génesis capítulo 6, versículo 9, hallamos algo muy importante. Génesis capítulo 6, verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando nosotros leemos la historia de Noé, también es algo maravilloso, algo especial, que nos debe a nosotros de mirar a aquellos hombres y mujeres con ese corazón con Dios. Dice que con Dios caminó Noé. El medio ambiente donde vivía Noé no era bueno. Era un pueblo, era una nación perversa, mala, asquerosa. Y él vivía en el medio de esa perversidad, de ese pecado. Y aunque nos da también el ejemplo de aunque estemos en medio de gente muy perversa y mala, si nos mantenemos en comunión con Dios, Él nos va a ayudar. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y me he preguntado esto, ¿qué es hallar gracia ante Dios? ¿Qué será hallar gracia ante Dios? Es porque tiene comunión con Él. Es porque vive con Él. Es porque, aunque está en esa miseria humana, tenía algo especial. Tenía la comunión siempre con el Señor, siempre con Dios Todopoderoso. Y por eso dice el versículo 9 del capítulo 6, dice que con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Qué será entonces caminar con Dios? ¿Qué será entonces caminar con Dios? O ser amigos de Dios. Caminar con Dios o ser amigos de Dios son dos palabras que están muy entrelazadas, porque el caminar con Dios es estar Dios en uno,
pero también ser amigo de Dios es como más fluvial, es como tener más auge, tener más comunión, tener más participación, o en otras palabras, tener más confianza. ¿Quién es un amigo para usted y para mí? ¿Quién es un amigo para usted y para mí? Es aquella persona que usted deposita su confianza, que es capaz de contarle las cosas íntimas, que es capaz de decir, en este hombre puedo hablar lo que sea, pero él es como una pared. Y debemos de bregar a llegar a esa confianza con nosotros mismos, ¿sí? De Abraham, se dicen muchas cosas. Y habían guerras en el Antiguo Testamento grandes. Y en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, vemos aquí dos reyes que están muy temerosos. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Si van conmigo, por favor. Lo encontraron de pronto. Esta historia es de dos reyes, ¿sí? Y ellos van a ser invadidos por reyes más fuertes que ellos y con muchísima gente. Y ellos oyen la noticia. Y quiero leer los versículos 21 al 7. Dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. Y aquí están en Asemeseón, Tomar, que es Enegei. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunió los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, esto es lindo. Jehová Dios Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos en tierra donde tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza? ¿Y por qué no hay quien se resiste? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu siervo Israel, de tu pueblo Israel? Y dice la descendencia a Abraham tu siervo, para siempre. ¿Qué está diciendo esta persona, este rey? Está trayendo memoria de cómo Dios estuvo con este gran hombre de él, Abraham, y cómo Dios por medio de él echó reinos y sacó reinos. Le está pidiendo, diciendo, fuiste tú el que estuviste con Abraham y fuiste tú el que los llevaste por todo este territorio. Ahora, por favor, no somos menos que ellos tampoco. Sé con nosotros. Entonces, escucharon la historia de la comunión, de la manera como Abraham caminaba con Dios. Y Abraham es llamado como
tu amigo Abraham. Entonces, yo creo que tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que sí realmente en su corazón habitaba Dios. En su corazón era su mente, era su respirar, era su pensar. Y cuando les dije que estaba preparando esto, yo me estremezco, porque es que me toca todavía mucho más a mí depender más de Dios, tener más comunión con Él, acercarme más a Él, humillarme más. Ustedes saben por lo que he pasado, las diferentes circunstancias que han pasado en mi cuerpo, en mi vida, pero Dios nos sigue escuchando. Yo no creo que sea por mi fe, sino por la fe también de hombres y mujeres como ustedes, que clamamos día y noche al Señor, que le decimos, Señor, aquí está esta persona, aquí está este hermano, esta hermana, por favor, que se cumpla tu sagrada voluntad. Y también nuestra oración, así como estuviste con aquellos grandes hombres, con tu pueblo en el Antiguo Testamento, como libraste a hombres y mujeres de la guerra, de la muerte, también nos puede salvar a nosotros hoy en día, porque Dios es el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, amados, queremos ser amigos de Dios. Santiago nos habla también algo muy, muy bonito. Santiago capítulo 2, verso 23, hace memoria de estos grandes hombres. Dice, hablando Santiago, dice que el versículo 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Y yo me hago la pregunta, ¿qué comunión? ¿Qué diálogo? Si Dios es el mismo allá en aquel tiempo, también es el mismo hoy. Entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me toca hacer a mí? Si no es acercarme más a Dios, si no es pensar más en Él. Yo me acuerdo que mi mamá, aunque no fue cristiana, pero me enseñaba una oración que decía, cuando estaba pequeño, con Dios me acuesto y con Dios me levanto, y el Espíritu Santo me cubra con su manto. Y es la verdad. Nos levantamos con Dios y anochecemos con Dios, y el Espíritu Santo nos cubre. El Espíritu Santo nos da ese reposo. El Espíritu Santo nos guía. Entonces, amados, yo creo que nos toca a nosotros concientizarnos y mirar, porque nuestro amigo superior es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero aquí yo creo que tengo hermanos y hermanas en que puedo sacar mi alma, mi sentir en ellos, porque los considero mis hermanos fieles, mis amados hermanos. Y déjeme decirle que no ocurre con todos. Sinceramente, son 5 dedos de la mano que son diferentes. Es como nuestros propios hermanos. Sí nos amamos como hermanos y nos queremos y nos dejamos de querernos, pero hay algunos que nos allegamos más. Que yo llego a la casa de una hermana y es como llegar, como me quito los zapatos, me quito la camisa, me voy a acostar. En cambio, con nosotros también son mis hermanos, pero no tengo todo ese audio, ¿sí?
Entonces, amados, cuando nosotros decimos que somos cristianos y que estamos siguiendo a Dios, y gracias a Dios por nosotros, cada uno de nosotros, pero yo creo que sí tenemos que seguir procurando más compañía con Dios, más diálogo con Él, más fluir con Él, amigos, que seamos amigos de Dios. Hay una historia muy bonita que me gusta que la leamos, ¿sí? En Deuteronomios capítulo 1. Deuteronomios capítulo 1. Esta historia es linda. Y la forma como Dios le habla a este gran personaje es grande. Es grande. Y yo me pongo en los zapatos de él y ese mismo Dios no me está hablando a mí hoy en día. Deuteronomios capítulo 1. Nos habla de una manera tan especial el llamamiento de Josué, el que iba a suceder a Moisés. Y dice capítulo 1, versículo 6, dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, ¿sí? Y dice en el capítulo en el capítulo, ya terminando ya la historia, mirando ya que Moisés iba a partir, dice Dios que habló con Josué y por más de 3 veces, más de 5 veces le dijo, José, no temas, yo voy a estar contigo. Y le pone a Moisés de ejemplo, y como estuve con tu siervo Moisés, así estaré contigo. No desmayes. No desmayes, Josué, porque tú vas a ser el sucesor de Moisés. Y Josué lo tomó de una manera tan especial, que abrazó a Dios. Abrazó a Dios de una manera tan que él mismo dijo, cuando se encontraba él solo ya en medio del pueblo, Josué mismo dijo, mire, Señor, ellos se van, pero yo y mi casa te servimos a ti. Yo y mi casa te servimos a ti. No importa que ellos se vayan de ti, pero yo y mi casa te servimos a ti. Y nosotros, ¿qué sería eso para nosotros? Nosotros hoy en día, ¿qué podemos hacer? Sí, nos bautizamos, llevamos 30, 40, 50 años o más de ser bautizados, de venir en el camino del Señor.
Pero amados, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha sido de nuestro compañerismo, de nuestra intimidad con Dios? ¿Qué ha sido de nosotros? Déjenme decirles que nosotros tenemos una gran responsabilidad como esposos, como padres, como hermanos, siervos del Señor. Grandísima, grandísima. Y cuando nosotros nos convertimos en cristianos, viene el Espíritu Santo, nos dice que hemos sido de una manera tan especial que en Gálatas capítulo 3 nos dice de la siguiente manera, ya es a nosotros. Es lindo, es hermoso. Y esto lo debemos de sentir nosotros. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A quién está hablando ahí? Pablo está presentando él como ejemplo. Él se presenta como ejemplo y en otra parte mismo dice, sé ejemplo de mí así como yo de Cristo. ¿Podríamos nosotros decir eso? Sé ejemplos de mí así como yo de Cristo. Amados, nosotros es una lucha, como yo digo, diaria, pero tenemos que mirar, profundizar más. ¿Cómo es mi intimidad con Dios? Cuando habla de algo tan hermoso, aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Versículo 3 me estremece. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Uf. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como por él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y viene el gran ejemplo de humildad de Jesús, el gran ejemplo. Y nos coloca en el espejo. Miren a Jesús, lo que él hizo. Allá pues en vosotros el sentido que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición pero se humilló, haciendo su obediencia hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le dio por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, amados,
Para nosotros Cristo es Dios con nosotros, ¿sí? ¿Cómo camino con Él? ¿Cuál es mi intimidad? ¿Y cómo debo estar? Y quiero concluir con esto, pero con esto quiero concluir, amados. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Todo lo nuestro no es nuestro, es de Dios. Y tenemos que guardarlo y esperarlo, dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uy, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, amados, nosotros, como varones de Dios, como hijos de Dios, no cesemos de encomendarnos a Dios siempre. No cesemos de que fluya, que tener esa comunión con el Señor. Yo me alegro cuando me encuentro con diferentes hermanos, es el gozo. Porque ¿quién está en usted y en mí? ¿No somos templo del Espíritu de Dios que mira en nosotros? Claro, yo sé que nos tenemos como más simpatía, más acogimiento que con otros, pero amamos a todos, sí, pero sí, y por eso dice arribita, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, amados, yo quiero y tengo que hacerlo, de hacer más tiempo, de pasar más con el Señor, de dialogar más con Él. Entre nosotros mismos también debemos yo paso un tiempo de oro cuando voy con diferentes hermanos, nos reímos, fluviamos sí, en el amor de Cristo. Es lindo, es hermoso. Pero sí, la comunión, cómo estamos de la mano de Él. Él está aquí, Él los conoce y gracias a Dios por ello que estamos aquí reunidos. Pero quiero procurar tener más comunión con Él, más amistad con Él, tener más compañerismo con nosotros mismos. Solamente quería que nos animemos a que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón y que el más tiempo que le dediquemos a Dios es algo especial, algo maravilloso. Ya sea leyendo la escritura, ya sea orando, ya sea con nuestros propios hermanos, ya sea, por ejemplo, la comunión que tenemos con nuestras esposas. El apoyo que son para nosotros.
la comunión que tenemos con nuestros hijos y ahora con nuestros nietos. Es algo hermoso, sí, pero la comunión con Dios es lo principal. Pero Enoc caminó con Dios, pero antes de Dios llevarlo, testificaron de él, que anduvo de la mano del Señor. Antes que Dios no me llame, que Dios nos llame, que quisimos hacer lo mejor que pudimos. Se nos han ido varios hermanos, Dios ha llamado a varios hermanos muy queridos, muy amados, pero han dejado su huella. Y ustedes tienen, he aprendido mucho de ustedes, hermanos. Gracias a Dios por ello, de cada uno de ustedes. Edil, te amo. Hermano Fabio, hermano, es un gran siervo del Señor, hermano Sotolongo. Y permanezcamos, ayudémonos a permanecer fieles a Dios. Dios nos siga bendiciendo. Una feliz noche. Ok, muchas gracias, hermanito, por esa predicación que acaba de traer, que viene muy de acuerdo con las cosas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha enseñado, que debemos siempre confiar en Él y poner nuestras mente y todas las cosas en Él. Y verdaderamente esta clase me ha tocado el corazón y espero que la haya tocado a todas las personas que la han escuchado, porque aprendimos acerca de la palabra de Dios y siempre que nosotros aprendamos acerca de la palabra de Dios, siempre estamos acercándonos mucho más a Él. Y entonces, como usted estaba diciendo, de que tenemos que tener una relación con Él. Si no tenemos relación con Él, no somos nada y somos nadie, porque todos nosotros pertenecemos a Él. Todos nosotros pertenecemos a Él y tenemos que tener relación con Él. Él sabe bien cómo es. Muchas gracias, hermanito, por esta Amén, hermano, amén. Muchas gracias. Gracias, hermano. Amén, hermano. Amén. Yo también lo quiero mucho y pilas, ánimo, todos juntos para adelante. Sí. Hay unas gallinas que se llaman guineas, las conocemos. No sé ustedes cómo le dicen, pero las gallinas dicen, para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces, esas gallinas tenía mi mami un tiempo y sus negocios no iban para adelante y no que iban para atrás. Dijo, voy a sancochar estas gallinas mejor. Dijo, ay, hermano, y la carne es dura.